Los hoteles yucatecos se digitalizaron y reforzaron sus medidas de higiene para proteger a su personal y visitantes, específicamente a quienes pernoctan por motivos de trabajo. El sector hotelero reabrió el 8 pasado con la operación del 10% de sus habitantes. Cada uno invirtió en diversas estrategias para garantizar limpieza, desinfección y descontaminación de sus instalaciones. Estamos certificados con la empresa de Sanité, de área segura. Utilizamos cubrebocas, careta, guantes. Tenemos unas máquinas también para desinfectar las habitaciones cada vez que entra un huésped y ya la deja para volverla a entregar. Y también lo que son los controles y las llaves se entregan en un sobrecito para también estar sanitizado. Algunos hoteles cerraron su área de restaurantes, pero digitalizaron sus menús. Contamos también con un menú que ahora es virtual, no se está sirviendo restaurante, únicamente es en servicio a cuartos, aún todavía no está permitido. Las maletas son sanitizadas también al momento de recibirlas, no tienen contacto directo, la recibe el huésped, la limpia y se las deja en la puerta al huésped. Contamos ahorita con el Safe Travels, que es un sello que otorga la Organización Mundial de Turismo y estamos certificados también por ellos. Colocaron cristales para protección de su personal y de los huéspedes que solicitan información o reservación. A todos se les mide la temperatura, se lleva un control de todos los que entran. En todas las áreas comunes, en los pisos, tenemos letreros de utilizar las caretas, de la distancia que tenemos que tener, de la sana distancia, entrada, salida, para que no haya el contacto directo con la gente. Se desinfectan áreas comunes constantemente, se ocupen o no los espacios, con máquinas de vapor y otros químicos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.